La casa aún olía levemente a lirios y rosas, aunque la mayoría de las flores ya comenzaban a marchitarse y a dorarse en los bordes. Me senté en mi sillón, con una taza de té a medio tomar, enfriándose en la mesa junto a mí, mirando el charco de luz solar que se formaba en el centro de la alfombra. El silencio era más pesado que nunca. Isidro siempre lo llenaba con su voz, su música, incluso con el simple sonido de sus pasos. Ahora no había nada. Escuché el crujir de las llantas sobre la grava antes de que tocaran a la puerta. Emiliano no esperó a que respondiera. Entró como siempre lo hacía. Su saco ya no estaba. Las mangas de la camisa arremangadas, la corbata floja, como si viniera de hacer algún mandado. No dijo nada sobre las flores ni sobre los platillos de cazuela apilados en la encimera. «Mamá», dijo, sentándose en el sofá. «Tenemos que hablar de la casa». Parpadeé. «La casa es demasiado grande para ti ahora. Difícil de mantener. Cara para calentar. Podrías mudarte a un lugar más pequeño, más fácil. Podemos ayudarte a encontrar algo, tal vez más cerca de nosotros». Su voz era suave, casi preocupada, pero había algo detrás, algo calculado. Se inclinó hacia adelante. «Si vendieras este lugar, el dinero podría, bueno, ayudarte y ayudarnos a todos. Un nuevo comienzo». La chamarra de Isidro aún colgaba en el perchero junto a la puerta. Sus zapatos estaban alineados perfectamente debajo. Nada suyo había sido tocado. Junté las manos en mi regazo y asentí lentamente, más para darme tiempo que para estar de acuerdo. «Lo pensaré», dije. Emiliano pareció satisfecho con eso. Me dio una palmada en la rodilla. Se levantó y se fue sin mirar atrás. Ni a las flores, ni al perchero, ni a mí. Me quedé en el sillón mucho después de que el sonido de su carro se desvaneciera. El frío en la habitación ya no venía solo del aire que se colaba por la ventana. 3 días después, vi el carro de Emiliano estacionarse de nuevo en la entrada. Pero esta vez venía con Rosario. Ella salió luciendo una bufanda colorida. Su sonrisa, tan pulida como el brillo de sus botas, en cuanto cruzaron la puerta, me tomó las manos como si hubiera estado deseando verme. «Estábamos pensando en ti», dijo. Su voz cálida pero rápida. «No deberías estar sola en una casa tan grande como esta. Es demasiado silenciosa». Emiliano se quedó un paso atrás, dejándola llevar la batuta. «Podrías venir a quedarte con nosotros un tiempo», continuó Rosario. «Sería bonito. A Paloma le encantaría. Y yo me aseguraría de que comas bien. La suite del sótano es muy acogedora. Solo hasta que estés lista para tomar una decisión más grande». Sabía de qué suite hablaba. Techos bajos, una ventana angosta y aire húmedo que se pegaba a la piel en invierno. Acogedora no era la palabra. Les agradecí, manteniendo un tono tranquilo, y dije que prefería mi propio espacio. Su sonrisa no titubeó, pero se movió en su asiento, cruzando las piernas con una gracia calculada. «Claro. Pero, ¿sabes? El mercado está muy bueno ahora. Vender podría asegurarte de por vida. Y piensa cuánto ayudaría eso a toda la familia. Podríamos invertir. Tal vez incluso comprar un lugar más grande nosotros». Emiliano finalmente habló, asintiendo. «Solo queremos lo mejor para ti, mamá». Capté el rápido intercambio de miradas entre ellos. No era la mirada de 2 personas ideando algo. Era la mirada de 2 personas confirmando que el guión iba según lo planeado. Tomé un sorbo de mi té, dejando que la pausa se alargara hasta casi incomodar. Y luego dije que lo pensaría. La sonrisa de Rosario volvió, pero noté sus uñas tamborileando ligeramente contra el brazo del sillón. Un pequeño ritmo impaciente. Cuando se fueron, me quedé en la ventana viéndolos caminar hacia el carro, sus cabezas inclinadas en una conversación callada, del tipo que nunca me incluía. La tarde siguiente, entré al estudio de Isidro por primera vez desde el funeral. Su aroma aún flotaba débilmente cera de cedro y el polvo de los libros viejos.
El escritorio estaba en una esquina. Su superficie ordenada salvo por unos sobres apilados y una pluma estilográfica que había usado antes de ingresar al hospital. Empecé a abrir los cajones, revisando documentos de impuestos, recortes de artículos y cartas en el cajón inferior derecho. Mi mano encontró resistencia. No se abría más de 1 centímetro. Me agaché y vi un pequeño ojo de cerradura. Isidro siempre fue hombre de llaves, en la parte trasera de su silla de cuero. Escondida bajo un pliegue del cojín, encontré una. La cerradura se abrió con un sonido pesado. Dentro había una sola carpeta azul claro. En la portada, con su letra cuidadosa, solo para Florencia, llevé la carpeta al escritorio. Mi pulso acelerándose. Dentro. La primera hoja era una escritura de propiedad frente al mar. Puerto Vallarta, Jalisco. El nombre del propietario Isidro Vargas. La siguiente hoja. Un estado de cuenta bancaria con poco más de 2 millones de pesos en una cuenta de la que nunca había oído, al fondo de la pila. Una hoja de papel doblada. Sabrás cuándo usar esto. No confíes en nadie que te presione para irte. La tinta estaba ligeramente corrida en una esquina. Como si hubiera dudado a mitad de pensamiento, debajo de la nota había 2 tarjetas de presentación Julián Cuevas, abogado, y Marisol Bravo, cuidadora de propiedades. Me recargué en la silla, mirando la carpeta, la casa en la playa, el dinero. Las instrucciones discretas no eran solo provisiones, eran un mapa. Isidro había construido una salida para mí, no por paranoia, sino por una comprensión clara del mundo y tal vez de las personas más cercanas a mí. Mis dedos trazaron las letras grabadas en la tarjeta de Julián. Isidro sabía algo que yo aún no me había permitido admitir. Guardé la carpeta de nuevo. Cerré el cajón con llave y me quedé con la llave en el bolsillo. A la mañana siguiente, marqué el número de la tarjeta de Marisol Bravo. Su voz era directa pero amable. El tono de alguien que ha cuidado propiedades más tiempo del que muchos las conservan. Cuando me presenté, hubo una pequeña pausa. Luego dijo: «El señor Vargas me dijo que podrías llamar algún día. La casa está en buen estado, abastecida, limpia, lista cuando quieras». Le agradecí, mi mano apretando el auricular. Sentí como si Isidro hubiera extendido la mano a través del tiempo para abrirme una puerta. Esa tarde, me reuní con Julián Cuevas en su tranquila oficina en el centro de Guadalajara. Era más joven de lo que esperaba, con ojos agudos pero serenos, y una manera de explicar las cosas que hacía que incluso el lenguaje legal sonara como sentido común. «La propiedad en Puerto Vallarta y esta cuenta», dijo, tocando el estado de cuenta. «Son solo tuyas, están protegidas, incluso en caso de disputas familiares. Tus hijos no pueden tocar estos activos». Sentí una extraña mezcla de alivio y culpa, aunque ninguna emoción superó la certeza profunda y tranquilizadora de estar a salvo. Julián se inclinó hacia adelante. «Si quieres, puedo poner ambos bajo un fideicomiso en tu nombre, sin registro público que despierte curiosidad. Silencioso y seguro». Acepté. La pluma se sentía sólida en mi mano mientras firmaba. Esa noche, abrí un cuaderno nuevo y tracé 3 columnas en la primera página. En la parte superior escribí lo que saben, lo que no saben, lo que quiero que piensen. Bajo lo que saben, enlisté la casa familiar, mi pensión y los detalles obvios de mi vida. Bajo lo que no saben, escribí casa en Puerto Vallarta, 2 millones de pesos. Marisol, Julián. La tercera columna quedó casi en blanco. Sabía que esa requeriría más pensamiento. No planeaba defenderme de lo que Emiliano y Rosario tuvieran en mente. Escogería el terreno. Fijaría las reglas y haría mi jugada antes de que siquiera supieran que el juego había comenzado. Era un sábado por la mañana cuando vi la camioneta de Emiliano detenerse en la entrada, con Rosario saliendo en tacones demasiado altos para nuestro camino de grava. Una tercera persona salió del asiento trasero, una mujer con un blazer entallado, cargando una carpeta de cuero. No necesitaba presentación para saber que era una agente inmobiliaria.
Entraron sin esperar invitación. La agente recorrió la casa como si ya fuera suya. Murmurando metros cuadrados en voz baja, Rosario la seguía, señalando ventanas y marcos, como si ella misma estuviera presentando el lugar. Emiliano se quedó conmigo en la sala, su sonrisa tensa. Mamá, ya encontramos un comprador. Oferta en efectivo. Es un gran trato. Y cerramos rápido. Dejé que las palabras se asentaran como polvo en muebles viejos. Ya asintió, con un leve dejo de impaciencia en su voz. Es lo mejor. Menos complicaciones para ti. Empieza a empacar, la casa está vendida. Lo miré por un largo momento. Luego le devolví una sonrisa propia. Estaré lista, dije. Lo que no dije fue lista para qué, porque mi empaque no tenía nada que ver con su comprador. Esa noche, cuando la casa volvió a estar en silencio, abrí el closet del pasillo y saqué una pila de cajas vacías. Me moví despacio, con cuidado, envolviendo cada marco de foto en papel, apilando cartas en paquetes ordenados, la letra de Isidro en un sobre, el caracol que recogimos en nuestro viaje de aniversario a Cancún, el suéter que usaba en las noches frías junto a la chimenea. Con cada caja que llenaba, el espacio se sentía más ligero, no más vacío. No estaba empacando por pérdida, sino para el próximo lugar donde estas cosas pertenecerían. Dejé los muebles grandes sin tocar, el tipo de piezas que un comprador podría esperar que se quedaran con lo reemplazable. Yo llevaría solo lo que cargaba el peso de mi vida. A medianoche, el comedor albergaba un pequeño grupo de cajas selladas, listas para un camión rumbo a la costa de Jalisco. Puse la mesa con la vajilla buena, la misma que Isidro y yo usábamos para aniversarios y cenas de Navidad. El asado estaba en el horno, el pan enfriándose en la encimera, para cuando el carro de Emiliano se estacionó. La casa olía cálida y acogedora, del tipo de bienvenida que solía dar sin pensarlo. Paloma entró corriendo primero, toda brazos y piernas largas, con ojos brillantes, hablando sin parar de un proyecto de ciencias que acababa de terminar. La dejé hablar, haciéndole preguntas, riendo con sus descripciones. Su voz llenaba los espacios de la casa que habían estado demasiado silenciosos últimamente. Emiliano y Rosario se sentaron frente a mí. Su conversación medida, cortés. Ni una palabra sobre la venta, aunque capté la mirada de Emiliano deslizándose hacia las paredes del comedor, tal vez imaginándolas en posesión de alguien más. Serví vino. Pasé el pan y dejé que la noche se desarrollara como si fuera cualquier otra cena familiar. Por dentro, sabía que no lo era. Esto era mi adiós a la casa donde creí que la familia era algo sólido, y a la ilusión de que el amor solo podía mantenerla unida. Cuando los platos de postre estuvieron recogidos, me excusé a la cocina. Del cajón junto a la estufa saqué el sobre que había preparado. Dentro estaban las llaves de la casa, las que Isidro usaba todos los días. Lo coloqué de nuevo en el cajón, donde Emiliano lo vería pronto. Se fueron poco después de las 9. Abracé a Paloma con fuerza, respirando el aroma de su champú, y le dije que siguiera siendo curiosa. Rosario me dio una sonrisa que no llegó a sus ojos. Emiliano besó mi mejilla y dijo: «Nos vemos mañana». Vi su carro desaparecer por el camino, las luces traseras desvaneciéndose en la noche. La casa se sentía diferente, ahora no más vacía, sino ya perteneciendo a otro lugar. Los de la mudanza llegaron justo después del amanecer, su camión rugiendo suavemente en la entrada. Los elegí por su discreción y trabajaron con una eficiencia silenciosa, llevando cada caja del comedor al camión sin decir palabra. El aire estaba fresco y húmedo, del tipo de mañana que Isidro decía que era buena para nuevos comienzos. Recorrí cada habitación mientras trabajaban, tocando los bordes de los muebles que dejaría atrás. La casa parecería habitada para cualquiera que entrara. El sofá, la mesa del comedor, las camas, todo en su lugar, pero cada foto,
carta y pedazo de mi vida ya estaba sellado en esas cajas. A media mañana, las puertas del camión se cerraron con una solidez definitiva, y el conductor me dio un pequeño asentimiento antes de partir hacia Puerto Vallarta. Me quedé en el porche hasta que el sonido se desvaneció, la grava asentándose de nuevo en el silencio. Dentro, la cocina lucía igual que la noche anterior. En la encimera estaba el sobre sellado con las llaves, exactamente donde lo había dejado. Tomé una hoja de papel. Escribí con tinta firme: las cosas que son tuyas deben estar en tu casa. La doblé una vez, la deslicé bajo el sobre y coloqué ambos en el cajón superior de la cocina, con mi bolsa en la mano. Cerré la puerta con llave detrás de mí y caminé a la estación. El tren a la costa estaba casi vacío. Tomé un asiento junto a la ventana, la luz de la mañana destellando en el agua mientras las vías se curvaban hacia el sur. El alivio llegó primero, del tipo que llena tu pecho tanto que por fin puedes respirar de nuevo. Pero la pena también estaba ahí, persistiendo como la sombra de algo que aún no puedes nombrar. Presioné mi palma contra la ventana, viendo aparecer la costa en la distancia, sabiendo que para el anochecer estaría en un lugar completamente mío. 3 días después de que me fui, la venta de la casa se concretó. O eso creía Emiliano. Los papeles se firmaron, los apretones de manos se intercambiaron, y el comprador prometió que los fondos se liberarían en 24 horas. Él había presionado para cerrar rápido, convencido de que la velocidad significaba seguridad. Lo que no sabía era que la compañía de escrow a la que transfirió el dinero existía solo en papel. Para cuando pasaron las 48, System 8 horas sin depósito. Las líneas telefónicas estaban muertas. El sitio web estaba fuera de línea y el número del supuesto comprador sonaba en un buzón de voz vacío. Rosario se enteró antes de que Emiliano pudiera suavizar la historia. Me la imagino, con los brazos cruzados, su voz lo bastante filosa como para cortar tabla roca. Ni siquiera verificaste la licencia del escrow, solo les entregaste todo. Quise moverme rápido, debió haber dicho él. Pero la velocidad no fue un escudo, fue el arma que usaron contra él. Sus discusiones se desbordaron a la calle. Me contó un vecino después. Rosario lo acusó de arruinar su oportunidad de seguridad financiera. Y Emiliano le respondió sobre su constante presión para actuar ya, las grietas en su matrimonio, que siempre habían estado ahí. De repente eran lo bastante anchas para que cualquiera las viera. En los días siguientes, Emiliano llamó a bancos, abogados, incluso a la policía. Cada conversación terminaba igual, el rastro estaba frío. El dinero desaparecido. Su voz se volvía más opaca con cada relato, como si repetir la historia pudiera hacer que doliera menos. No me llamó, no de inmediato. Imagino que pensó que aún podía arreglarlo, salvar su orgullo junto con la pérdida. Pero la pérdida tiene una forma de dejar a las personas al desnudo, dejando solo lo esencial. Y el orgullo nunca es esencial. Cuando finalmente tomó el teléfono, días después, no fue para disculparse, fue para preguntar dónde estaba. El teléfono sonó justo después del atardecer, la luz afuera desvaneciéndose en ese silencio gris azulado. El nombre de Emiliano iluminó la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. «Hola, mamá», dijo, su tono en algún punto entre casual y cauteloso. «Solo llamo para ver cómo estás». «¿Cómo va todo? Estoy bien», dije, manteniendo la voz tranquila, acomodándome. Hubo una pausa, luego un leve cambio en su voz. «Debe ser bonito, esa segunda casa». Las palabras pesaron más de lo que él quiso que sonaran. Había oído. ¿Cómo? No estaba segura. Tal vez rumores, tal vez un desliz de alguien que conocía los asuntos de Isidro mejor de lo que debía. Sí, dije simplemente, Isidro me la dejó, junto con los medios para mantenerla. Eso es lo que digo, insistió. Tienes opciones, mamá. Y estoy en un pequeño aprieto aquí. Lo interrumpí antes de que terminara. Emiliano, me dijiste que empezara a empacar.
Solo empacé para la casa correcta, su respiración se detuvo. Un sonido agudo en mi oído. Entonces te fuiste con todo, ni siquiera pensaste en ayudarnos. Conservé lo que tu padre quiso que conservara, dije. Firme como piedra. Y no me disculparé por eso. Lo intentó de nuevo. Su voz tensándose. No es como si pudieras gastarlo todo tú sola. Puedo gastarlo como mejor me parezca, respondí. Y ahora mismo. No veo razón para financiar tus errores. El silencio se alargó, frágil. Luego el clic de la llamada terminando. Dejé el teléfono. La habitación volviendo a su quietud, sabiendo que ese capítulo con él acababa de cerrarse de una manera que ninguno de los dos podría deshacer. La luz de Puerto Vallarta se colaba por las amplias ventanas, suave y dorada, mientras abría la última caja, dentro, envuelta cuidadosamente en capas de papel de China. Estaba una sola foto enmarcada: Isidro y yo, frente a nuestra primera casa en San Miguel de Allende. Parecíamos increíblemente jóvenes. El césped detrás de nosotros, aún parchado por la mudanza, la puse en la repisa. No como un recuerdo del pasado, sino como un marcador de cada paso que me había traído aquí. Afuera, el océano murmuraba contra la orilla. Me puse una chamarra y caminé por el sendero angosto hacia la playa, mis botas crujiendo sobre la arena húmeda. El aire salado llenó mis pulmones, limpio y vigorizante, por primera vez en años. No sentí la mirada de nadie sobre mí, ni demandas tácitas jalando mis días. El horizonte era mío, y el espacio entre aquí y allá me pertenecía solo a mí. De regreso en la casa, me senté en el viejo escritorio de pino en el solario y abrí mi chequera de los 2 millones de pesos que Isidro había dejado. Destiné una parte al albergue de mujeres local. Estaban batallando con fondos y sabía exactamente hasta dónde llegaría esto: camas reemplazadas, apoyo legal financiado, luces encendidas durante el invierno. Isidro lo habría aprobado. Siempre creyó que la seguridad era algo que se daba tanto como se guardaba. Esa tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de Paloma Abue. ¿Puedo visitarte? Sonreí antes de terminar de leer. Mi respuesta fue instantánea. Siempre. Sabía que algunas puertas estaban cerradas para siempre. La de Emiliano. Tal vez permanentemente, pero otras las mantendría abiertas sin dudar para las personas correctas. Las que venían sin tomar. Me quedé junto a la ventana, viendo la marea acercarse, las olas doblándose sobre sí mismas en un ritmo más antiguo que cualquiera de nosotros. Esta era mi casa ahora, mis reglas, y yo decidiría quién era bienvenido.